ajustes ahí de la comunicación virtual vía Zoom, como son ahora las cosas. Ahí yo lo estoy viendo acá en la pantalla, entonces ya lo tenemos y lo saludo. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias. Bien. Feliz Día del Padre. Aprovecho y te saludo. Bueno, muchas gracias. No sé si sos padre, pero Sí, soy padre. feliz día también, entonces. Gracias. Y aprovechemos y hacemos extensivo, que todavía no lo hice, el saludo a todos los que nos están mirando. Claudio, arrancaba recién contando un poco qué es lo que está pasando con la actividad en la Argentina, la importancia, no sé si vos compartís, que para sostener esta recuperación de la actividad es importante impulsar la demanda y mejorar el poder adquisitivo de los salarios, y la meta de inflación que el gobierno se planteó, por lo menos en el presupuesto para este año, empieza a quedar en el olvido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace para recuperar el poder adquisitivo sin que esto sea una puja distributiva y sea un problema inflacionario? Bueno, compartiendo lo que decís, lo plantearía de este modo. A mí me parece que la resistencia que han planteado los formadores de precios a respetar la pauta planteada por el gobierno nacional, lo que ha hecho es desarticular el objetivo de la política económica y poner en riesgo la recuperación de la actividad. Básicamente porque lo que no se ha logrado es esto que vos planteabas. La pauta del 29 tenía por objetivo la recomposición del poder adquisitivo de la población. Esto no está pasando. Desde mayo del 2020 para acá, que se viene dando la recuperación de la actividad económica en la Argentina, lo que tenemos es que la evolución de los precios le ha cambiado el contenido a la reactivación, y lo que tenemos es una reactivación absolutamente sesgada, con una orientación dominantemente exportadora y con algunos renglones dentro del mercado interno asociado al consumo de altos ingresos, y donde el precio de los alimentos ha jugado un papel clave en el deterioro del poder adquisitivo popular. Consecuentemente, la recuperación de la demanda de base popular en la Argentina, de carácter mayoritario, ciertamente no solo no ha ocurrido, sino que se ha mantenido absolutamente estancada. Y ahora, en este sentido, es bueno ver que el nivel de actividad económica es el mismo de la prepandemia, con la pobreza del peor momento de la cuarentena del segundo trimestre del 2020. Es decir, el tipo de reactivación que hemos tenido no tuvo ni un impacto positivo en términos de empleo ni en términos de ingresos. Teníamos en la caída de la actividad económica del segundo trimestre del 2020 de casi 20 puntos, teníamos una pobreza que escaló al 47%. Y estamos hoy con los mismos niveles de pobreza, pero con niveles de actividad donde esos 20 puntos se recuperaron. Ahora, el segundo problema que tiene que el mercado interno no se recupere porque la mitad de la población está en situación de pobreza es el hecho de que se termina ahogando la recuperación. Los meses el estimador de actividad económica del INDEC que está mostrando en los últimos meses tasas negativas en febrero y en marzo. Sí. ¿Y cómo, Claudio, cómo hacemos? Porque, digo, pareciera que estamos en otro patrón inflacionario, en otro rango. Digo, veníamos hace ya muchos años con niveles de inflación alta y sostenida, pero en torno a el 25%, ponele. El gobierno de Macri termina con una combinación de recesión y una inflación en 54, y ahora, con registros de actividad muy bajos, tenemos 36 el año pasado, pero con la actividad económica destruyéndose, y este año pareciera que nos vamos de nuevo por arriba de 40. Entonces, estamos con niveles de actividad muy bajos y un patrón inflacionario nuevo en torno al 40-50%. Esa es una situación muy grave. ¿Cómo se acomoda eso? ¿Qué hay que hacer para acomodar eso? Me parece que lo central es que el gobierno tiene que modificar la actitud con la que ha venido planteando la relación con los formadores de precios. Creo que ha sido una actitud de diálogo, pensando en que de alguna manera iban a ajustar su comportamiento. Argentina ha tenido una evolución razonable de manejo del tipo de cambio, con tarifas prácticamente congeladas, con tasas de interés descendentes, con salarios que efectivamente no se han desbocado. La verdad es que razones para que tengamos los niveles de aumento de precios que hemos tenido no tienen nada que ver con la estructura de costos de las grandes firmas. Acá hay, digamos, distintas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con
indudablemente el impacto de la evolución de los precios internacionales en los productos que tienen que ver con trigo, maíz, soja, acero, carne y demás, y la ausencia de una regulación efectiva por parte del Estado diferenciando precios internacionales de internos. Y por otro lado, obviamente, manejos de carácter oligopólico en mercados donde claramente, sin que tenga nada que ver con los costos, tenemos una situación que no se corresponde. Se ha validado el comportamiento de, aumentos en materia del precio de los combustibles y demás, que no necesariamente tendrían que haberlo ocurrido. Me parece que ahí hay una actitud diferente por parte del Estado, que me parece que necesita asumir que lo que necesitamos acá es un control social del proceso inflacionario, mesas de control por cadena de producción, donde participen todos los actores, y donde el Estado hilvane acuerdos con pequeños y medianos productores, con oferentes que hoy están excluidos de algunas cadenas, y al mismo tiempo le ponga límites a lo que tienen y llevan a abusos de posición dominante. Claudio, pero visto así, uno dice, bueno, el principal responsable de la inflación es el que pone los precios, vos estás poniendo foco en los formadores de precios, pero en definitiva el Estado, porque también estás marcando, bueno, deberían controlar de una manera más efectiva. No, por supuesto, la causa, obviamente acá el actor que se ha desbocado respecto a las pautas de comportamiento de la política económica es evidente que es el sector empresarial más concentrado y donde, vuelvo a insistir, el caso alimentos y el caso energético petrolero ocupa un lugar relevante. Ahora, más allá de esto, obviamente ahí por eso hay que cambiar el enfoque. El enfoque fue era posible dialogar y establecer acuerdos. Me parece que queda claro que hay que hacer uso de la articulación con otros actores sociales, llevar adelante un proceso de control social de la inflación y hacer uso efectivo de las regulaciones antimonopólicas y de las regulaciones que permitan diferenciar precios internacionales de internos con absoluta claridad. Me parece que estas cosas no se pueden seguir postergando, porque lo que posterga es la recuperación del poder adquisitivo de la población. Y la verdad es que se está angostando la recuperación y lo que necesitamos es control antiinflacionario, recuperación del poder adquisitivo y avance del gasto público para que podamos sostener el proceso de recuperación de la actividad económica. Con eso me quería meter, que dijiste recién al final, Claudio. Hay un debate interno dentro del gobierno sobre la situación de cómo viene llevando el gasto y las partidas de asistencia el ministro Guzmán. Hay algunos sectores dentro del gobierno que son críticos en ese sentido porque dicen, acá hace falta más. El Estado tiene que inyectar más plata para sostener esta recuperación, para darle algún impulso a los sectores más postergados. Y por otro lado, uno ve que se prioriza el ordenamiento fiscal. ¿Cuál es tu lectura? ¿Hay que impulsar más el gasto? ¿Se está haciendo muy conservador? Sí. Que se está priorizando la discusión con el fondo en lugar de priorizar lo que requiere la situación actual de la Argentina. Es objetivo que nosotros tenemos un cuadro, tanto por la segunda ola como por los niveles de deterioro social que tenemos hoy, que requieren por lo menos tener el mismo nivel de inversión de recursos públicos que tuvimos en la primera ola. Y la verdad es que la ayuda social que ha planteado el gobierno hasta aquí es la tercera parte de lo que invirtió el año pasado. Así que en este sentido, yo creo que la prudencia fiscal que está manteniendo la política económica no es adecuada para la coyuntura que estamos atravesando y creo que además tiene el efecto negativo de no solo sostener niveles de desigualdad que no son compatibles con la estrategia política del gobierno, sino que además van a contramano de las necesidades de recuperación de la actividad económica. La actividad económica se está desacelerando y tendiendo a estancarse porque claramente falta demanda. Acá hay capacidad ociosa, acá hay holgura externa en materia de divisas y acá lo que no hay es demanda para que en todo caso pueda recuperarse la capacidad ociosa y ponerse en marcha la rueda de la actividad. ¿Y por qué eso, Claudio? Porque ¿cuál es el plan? Porque uno diría, bueno, si yo priorizo
el acuerdo con el Fondo Monetario y si me focalizo en ordenar el frente fiscal es porque quiero convencer a algún sector de los inversores internacionales, el mercado financiero, que ingresen inversiones a la Argentina, pero uno mira que no ingresan, el riesgo país está en 1.500 puntos, el acuerdo con el fondo lejos está de cerrarse. Entonces digo, ¿cuál es el beneficio de esa ecuación? Y decir, bueno, priorizo el frente externo a costa de lo que pasa con el mercado interno. No se le ve mucho sentido a priori. Yo creo que no lo tiene. Creo que en todo caso se trabaja como si el acuerdo estuviera cerrado, lo estuviéramos manteniendo y estamos posponiendo su firma a que pase el resultado electoral. Pero me parece que eso tiene obviamente impactos sumamente negativos. Se está comportando la política económica como si el acuerdo con el fondo existiera, más allá de que no se lo haya declarado públicamente. Y digo, es absolutamente indispensable terminar con la prudencia fiscal y terminar con el acuerdismo en la relación con los formadores de precios. Incluso vos fijate que en los últimos meses en donde el Banco Central aceleró la recuperación de reservas, sí, sobre todo los meses de abril, mayo y junio, casualmente en estos meses donde no habría ninguna razón ni justificación para tener presiones cambiarias, comenzó a ampliarse la brecha cambiaria. Por lo tanto, a mí me parece que el gobierno tiene que percibir que del lado de los agentes económicos más importantes, formadores de precios, sectores que tienen dominio sobre el manejo de las divisas y del sistema financiero, me parece que las cosas están puestas en términos de que hay una disputa donde la tarea no es cómo validamos las expectativas de esos sectores para que esos sectores se convenzan de que somos buenos, sino que lo que hay que avanzar es con el poder político que el gobierno tiene, con la representación mayoritaria de la sociedad, para que efectivamente pongamos en marcha una estrategia de disciplinamiento de ese comportamiento. Lozano. Porque de lo contrario, parece que vamos a una situación bastante compleja en ese sentido. Lozano, quería hacerle una consulta justamente sobre esto último. ¿En qué lugar debiera pararse la política para poder, de alguna manera, equilibrar esta situación que usted está marcando en términos de lo económico? Porque si siempre estamos esperando a las próximas elecciones, la verdad es que la rueda parece que no va a girar nunca. Y el lugar donde se tiene que parar la política es en el hecho objetivo de que en el frente de todos es la referencia política, el político electoral de un amplio abanico de actores sociales muy diversos en la Argentina, pero que mayoritariamente tienen una orientación que tiene que ver con poner en marcha una estrategia que recomponga el mercado interno de nuestro país. Creo que es mayoritario este consenso y me parece que el gobierno debería aprovecharlo. Esto implica que la discusión no se da con el grupo de los 6, no se da con la Asociación de Empresarios Argentinos, no se da con los actores que han sido sostén de las políticas del macrismo. La discusión se tiene que dar con trabajadores, pequeños y medianos empresarios, unidades económicas autogestionadas, economía popular. Digo, todo lo que de alguna manera configura la mayor parte de la sociedad y que estamos, en todo caso, deseosos de encontrar la posibilidad de una estrategia de política económica que de alguna manera le dé respuesta a una situación de deterioro social realmente muy significativa. Acá hay que tener en cuenta de que, vuelvo a lo que dije antes, acá se recuperó la actividad económica y la pobreza está en el mismo lugar, pero lo más grave del caso es que lo que se agrava es la indigencia. Argentina necesita hoy de manera urgente fijar un piso alimentario para el conjunto de los hogares. Y eso hay que fijarlo en base a ingresos. El tema de ingreso básico universal para la población en situación de informalidad y desempleo, refuerzo salarial y jubilatorio, y la discusión del déficit habitacional y el papel del Estado allí son claves para recomponer el poder adquisitivo del conjunto de la población y dinamizar el mercado interno. Claudio, te pido bien cortita para cerrar. Está corriendo la cuenta regresiva, el reloj, con el tema del Club de París, que ya venció y hay un periodo de 90 días para saber si la Argentina entra en default o no. ¿Qué pasa ahí? ¿Crees que va a haber alguna postergación, algún acuerdo o que se puede ir al default de nuevo? Bueno, lo que ha trascendido es que la conversación que tuvieron Alberto Fernández y Martín Guzmán en la última visita a Europa es que efectivamente esto estaría, de alguna manera, habría acuerdo para que estos pagos se posterguen, tanto
la cuota de capital del fondo como la cuota vinculada al Club de París. Argentina no tiene margen para hacer esos pagos. Esto tiene que quedar claro, más allá de que exista acuerdo o no lo exista, no tiene margen. Creo que el hecho de que se han pospuesto por el COVID las misiones del Fondo Monetario Internacional hace que probablemente en ese marco obviamente se acuerde que por lo tanto lo del Club de París se pospone también. Y quiero sí poner una pequeña grajea sobre este tema. Acá hay un tema que nunca se ha discutido en el tema del Club de París y que es una cosa que la Argentina debiera volver a reivindicar, sobre todo por la perspectiva que la Argentina tiene a nivel mundial en el tema de derechos humanos. El 60% de la deuda con el Club de París es deuda tomada en la dictadura militar. Es claramente una deuda encuadrable dentro de la deuda odiosa. Hay jurisprudencia internacional para condonar esa deuda. Argentina debiera discutir esto. Buenísimo, muy claro. Muchas gracias por la comunicación, Claudio. Buenas noches. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, ahí lo escuchabas entonces.